Buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer contar en esta mesa de diálogo con los maestros don Rolando Araya, don Leonardo Bod y la muy distinguida señora diputada María Eugenia Venegas, personas todas muy queridas y apreciadas por todos nosotros. Vamos a disertar acerca de la educación y las actitudes ante la crisis actual. La dinámica de presentación es realmente muy simple, la idea es que sea algo coloquial, algo que nos permita hacer nuestras propias reflexiones, nuestra propia síntesis. Cada uno de los contertulios tendrán una primera etapa, un periodo de 20 minutos para exponer los principales sentimientos e ideas. Finalizada esta primera etapa, entonces vendrá un momento de compartir entre los distinguidos miembros de la mesa, un momento que dará origen o dará lugar también a sus preguntas y comentarios. Sin más preámbulo, entonces, iniciamos esta conversación con el aporte del maestro Leonardo Bod. Muy buenas tardes. Generalmente la teología tiene la última palabra para corregir todo, poner todo arreglado, pero me han dado como primera palabra, entonces ya estoy perdiendo autoridad. Pero a invitación del Papa Francisco hay que renunciar a toda arrogancia, todo poder y tener el olor de las ovejas, el olor del pueblo. Mira, yo me gustaría hablar un poco de la crisis, como más que hablar de la crisis de educación, de la economía, de la civilización, detenerme un poco sobre el fenómeno de la crisis. Y por qué es un hecho ligado a todos los procesos de vida, todos los seres vivos, orgánicos, el propio universo tiene sus momentos críticos y la crisis es un factor altamente creativo porque nos obliga a hacer cambios y es una oportunidad de inaugurar caminos y visiones nuevas. Y toda crisis contiene dimensiones peligrosas. Por eso la tradición china, cuando habla de crisis, de los dos kanjis, los dos signos, uno dice la crisis como riesgo, y todo riesgo puede terminar mal, y la crisis como oportunidad. Yo prefiero retroceder un poco más atrás e ir al origen sánscrito de la palabra crisis, porque me parece muy rico. En sánscrito, kri o kir significa limpiar, purificar. Y ahí viene la palabra crisol, y en portugués, por lo menos, no sé si en español existe, acrisolar. Existe acrisolar. Entonces el crisol es ese vaso que se le pone a fuego para limpiar el oro, la plata, de todas las gangas, de todas las adherencias. Y por eso la crisis es un proceso de purificación, de limpieza. Y de ahí viene entonces la palabra crisis, que me parece muy rica porque la crisis es más o menos como el proceso de una enfermedad. Cuando uno se pone enfermo, ahí hay una ruptura entre antes y después. Y toda crisis implica una cierta ruptura de un orden que ya no funciona, que ya no responde a los desafíos que vienen de la realidad. Y tiene que tener una actitud de crítica, de cambio, y aceptar posibilidades alternativas. Y eso puede generar en un segundo momento un desorden,
Como en una enfermedad uno entra en crisis, tiene que hacer una decisión de su trabajo, de su familia, va al hospital, entra en un proceso curativo que puede ser altamente peligroso, entonces un proceso de desorden. Y en la medida que va superando esa situación crítica, crea un otro tipo de orden. Entonces toda crisis tiene el orden, desorden y nueva orden. Y nadie sale inmune de un proceso de crisis. Siempre tiene una redefinición de la vida, del sentido del trabajo, de su inserción en la familia. Y es un proceso altamente purificativo. Y la crisis es natural y característica de todos los organismos vivos. Nosotros pasamos por muchas crisis a lo largo de nuestro proceso biológico. La primera gran crisis es cuando nacimos, que el niño es apretado por todas las partes y llora y grita, viene ese mundo. La crisis de la juventud, que los jóvenes tienen que decidir la profesión, el camino de la vida, tienen que decidir si se van a casar o cómo van a organizar su vida, su familia. Y es un momento crítico y sufren porque no ven claro el camino. Hay la crisis que Freud llama la crisis del demonio del mediodía, que es la crisis de los 50 años más o menos. Cuando uno se da cuenta que ya empieza a descender la montaña de la vida, que es el ápice de sus energías, de sus oportunidades, que ya no puede cambiar mucho. Entonces entra en crisis. Y la gran crisis que es la muerte, donde uno sale de ese mundo y parte para otra realidad. Y según la comprensión mejor que podemos tener, la vida no se termina en la muerte, sino se purifica y se trasciende a través de la muerte, mediante la muerte. Y hay las crisis coyunturales, familiares, crisis profesionales, crisis que son dentro de ese ámbito mayor, que son las crisis que pertenecen al proceso de vida. Y en todas esas crisis aprendemos algo, sea que nos buscamos la centralidad de las cosas y todo lo que es accesorio, que no es esencial, va cayendo y se queda el miollo. Pero a mi juicio lo importante es qué actitud tenemos de cara a las crisis, especialmente ahora que tenemos una crisis generalizada. Algunas son coyunturales, como la crisis alimentaria, otras son crisis estructurales, como el problema de las energías, de la energía fósil, las alternativas, crisis del sistema económico-financiero, que nos damos cuenta que por ese camino ya no se puede avanzar más, se han agotado posibilidades de explotar la naturaleza, hemos sentido los límites de la tierra, y son crisis más fundamentales, estructurales. Y entonces, ¿qué actitudes asumir de cara a las crisis, para que la crisis no sea solamente un riesgo, sufrimiento, una amargura, sea realmente una oportunidad de purificación y de dar un salto de calidad en dirección de un otro camino, que es la oportunidad que la crisis ofrece? Yo creo que la primera actitud es de los catastrofistas. Son aquellos que tienen una huida hacia el fondo, que ven, no aceptan la crisis y consideran algo patológico y hay que evitarla, y rechazan todos los elementos que pueden cambiar el orden. Y ven la crisis como una catástrofe, sea del sistema mundial,
siete su vida personal. Y hoy hay muchos que tienen una visión catastrofista de la crisis mundial, que vamos al encuentro de lo peor, posiblemente y eventualmente la destrucción de nuestra civilización, hasta de la especie humana. Y son los profetas catastrofistas, que pueden tener alguna razón, pero inmovilizan a las personas y asustan, son apocalípticos, catastróficos. Otra actitud son de los conservadores, que huyen se dice, huyen se dice, que huyen hacia atrás, que van al encuentro del futuro de espaldas y buscan soluciones de los problemas consultando las tradiciones, las fórmulas ya ensayadas y medidas que entraron en crisis, pero que insisten de reactivarlas, de reactualizarlas, y es un poco lo que se está haciendo a nivel mundial en términos económicos y financieros, que es hacer más de lo mismo. La crisis es que hay capitalismo de menos, hay que meter más capitalismo, porque ahí salimos de la crisis, y ahí nos hundimos cada vez más. Es decir, toma lecciones del pasado, no crea nada, repite, y ahí no soluciona la crisis, sino que la protela. Una otra actitud, una tercera, son de los utopistas, que es una huida hacia adelante. Proyectan sueños, que la tecnología puede resolver todos los problemas humanos. Con la nanotecnología de hierro podemos controlar todo el clima de la Tierra, que la tecnociencia tiene una función mesiánica, que podemos tener una medicina que nos va a dar una edad de 100, 120 años a todos, porque es la edad de las células, que se propone mundos encantados, y es una huida hacia el futuro, hacia el adelante. Y ni siempre las ideas más fantasiosas sean las más verdaderas, y generalmente las personas demasiadamente utopistas pierden el pie de la realidad. Y por eso es una especie de huida hacia adelante. Entonces, catastrofistas, conservadores, utopistas, y hay los escapistas, que escapan hacia adentro. Y el mundo está en crisis especialmente, y eso ha afectado a muchos de las izquierdas después de la gran crisis del sistema socialista, que cayó el muro de Berlín y no tenían tan profundas convicciones. Han abandonado todo, llevado sus músicas más queridas, sus libros que más les aprecian, viven en una pequeña finca, y ahí tengo mi tranquilidad, y se escapan hacia adentro. Y algunos se ponen incluso místicos, esotéricos, empieza a estudiar teología. Pero es una manera de escapar de la realidad, de no confrontarse, de crear su pequeño mundo reconciliado. Y hay muchos, yo conozco muchos intelectuales nuestros que peleaban juntos con la crisis del socialismo, se hundieron juntos. Han perdido la esperanza, no creen en el capitalismo, nada, pero creen las capacidades interiores del ser humano y se recogen a esas dimensiones. Pero es una forma, yo creo, no correcta de enfrentar la crisis. Y hay lo que los llaman los responsables, que dan el responsum, la respuesta, que son aquellos que no temen los riesgos, que no huyen de la realidad y de los retos que vienen, que no se omiten de cara a los desafíos que vienen, que asumen riesgos con valentía, sabiendo que son riesgos, que tienen la valentía de abrir caminos nuevos no todavía andados,
y por eso son creativos, que hacen decisiones fundamentales para cambiar camino y abrir un otro horizonte. Y por eso son aquellos por los cuales pueden pasar soluciones a las crisis, sea universal, sea la crisis de la empresa, sea la crisis familiar. Son aquellos que efectivamente miran de cara a la crisis y intentan no huir, sino estar a la altura y crear un pensamiento que generalmente no es individual, es de pequeñas tribus, de pequeños grupos que se reúnen, profundizan, estudian, ven cómo trabajar la crisis y en el fondo muy concretamente dicen como el sistema es inmenso, tenemos que andar con las dos piernas. Una pierna en el sistema porque tenemos que garantir la comida y el leche para los niños en la casa. Entonces un pie en el sistema y otro pie en la nueva realidad. Y saber equilibrar eso de tal manera que no se dejan cooptar por el sistema. Pero se sienten, y todos nosotros de cierta manera, nos sentimos condenados a vivir dentro del sistema. No podemos salir totalmente. Pero no nos entregamos a la lógica, a la dinámica del sistema. Y buscamos siempre todas las cuñas, todas las posibilidades de poner lo alternativo. Y eso yo creo que es la actitud más responsable y realista. A nivel mundial, no aceptar o exigir, por ejemplo, a nivel de comercio mundial, perdónenme si estoy invadiendo los temas de ustedes, exigir leyes fundamentales que protejan la naturaleza, que no poluyen el aire y que mantengan el equilibrio climático de la Tierra. Y luchar para eso. Segundo, no aceptar que nos condenen al neocolonialismo, porque se está haciendo una nueva distribución mundial del trabajo. Nosotros de América Latina, los del Gran Sur, somos los exportadores de granos, de commodities, de minerio, de metales, y ellos tienen la alta tecnología, que nos las venden carísimo y exportamos con precios muy degradados. Y somos condenados a hacer eso. Brasil es el más grande exportador de soya, de cítricos, de minerales para China, Europa, y no nos dejan agregar tecnología para mejorar el precio. Exportamos en bruto se dice, en bruto. Y hay que estar muy atentos, que es una nueva forma es una neocolonización que se está haciendo en toda América Latina, en todo el tercer mundo, y en África entonces es desolador. China está ocupando África de una forma más agresiva que los ibéricos hicieron aquí en América Latina, comprando tierras y dominando pueblos. Tercero, exigir de ellos que en sus países, ya que nos importan tantos commodities, tengan legislaciones y un cuidado ecológico que nos impone a nosotros, porque ellos no lo aplican a sí mismos. Y que nos financien, nos ayuden para equilibrar los daños ecológicos que la presencia de sus industrias, de sus grandes corporaciones hace en nuestros países. Entonces, cobrarles tecnología, la ayuda financiera, para llegar a un equilibrio. Y si no hacemos eso, seremos cooptados por el sistema. Entonces, una manera responsable de enfrentar la crisis es hacer esa verdadera disputa, esa verdadera lucha ideológica, política, económica, y tener mucha lucidez de qué país queremos
y cuál nuestro lugar en el conjunto de las naciones, no como dependientes agregados al sistema mundial, pero países que quieren dar positivamente su colaboración. Y yo pienso particularmente que nosotros de América Latina, con las grandes culturas indígenas, con el ensayo nuevo que estamos haciendo de democracia, es un fenómeno mundial nuevo, que estamos enriqueciendo la idea de democracia con la democracia comunicativa, comunitaria, con la democracia participativa, con la categoría del bien vivir de los andinos, que ya entró en la Constitución de Ecuador, en la Constitución de Bolivia, que es una manera de vivir en equilibrio con la naturaleza, con las capacidades de cada ecosistema, y una economía de lo suficiente y no una economía de la acumulación. Tenemos algo a aportar. Y aportar fundamentalmente el testimonio ecológico de una otra manera de relación con la tierra, con la Pachamama. Una relación de respeto, de veneración, llamando a la Pachamama madre, y no una realidad muerta, sin inteligencia que podemos explotar sin más. Somos herederos de una gran sabiduría ecológica y que tiene que ser revisitada y testimoniada en el mundo. Y Evo Morales, con su articulación, lo ha hecho tanto que obligó a la ONU a someter a votación que todo el día 22 de abril, que es el Día de la Tierra, pasará a ser el Día de la Madre Tierra. Y si eso se votó con unanimidad de votos, 192. Yo estaba ahí para participar y tuve la oportunidad de hacer uno de los discursos de apoyo a esa idea. Entonces hemos aportado la idea que no existía antes en el mundo, de los derechos de la madre tierra y derechos de la naturaleza. El siglo XX fue el de los derechos humanos, sociales, culturales. Ahora el derecho de la tierra, de la naturaleza, que tiene que ser respetada porque es un organismo vivo. Son una contribución positiva que nosotros de América Latina damos a la cultura mundial, al proceso de globalización. Entonces, esos responsables no huyen de la crisis, sino la asumen, aprovechan todo lo bueno que tenemos, nos confrontamos con los demás, rechazamos ciertos mecanismos de opresión que siguen y ofrecemos nuestras dimensiones positivas. Tenemos algo a decir. Especialmente, yo creo lo que hace falta en el proceso global de planetización, lo que hace falta, un sentido, yo diría casi místico, un sentido encantado de la vida, un sentido de alegría, de danza, de que la vida no es solamente sufrimiento, trabajo y producción, sino que es alegría, que es música, que es arte, y que pertenece a la cultura latinoamericana, y que hace que ese proceso sea más liviano, más lleno de sentido, y no tan cargado de amenazas y de rigidez burocrática y de amenazas militares, porque somos fundamentalmente un pueblo de alegría, no hijos y no rehenes de las necesidades, sino hijos e hijos de la alegría de la vida. Y eso podemos testimoniar como aporte de nuestras grandes culturas que tienen ya siglos y queremos aportarla a la contribución de la cultura mundial. Muchas gracias. Yo creo que eso pasó. Pues ya lo decía muy bien el maestro Leonardo Bosch, la teología hoy abre brecha en esta conversación, ha abierto el camino, ha llevado la cruz alta. Esto me hace recordar un viejo comentario de un maestro franciscano, ya que también comparte esas raíces, que decía: los franciscanos somos poca cosa, pero en humildad nadie nos gana. Así que ahora, después de escuchar esta primera conversación
con gusto le damos la palabra a nuestra muy querida amiga doña María Eugenia Venegas. Muy buenas tardes. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, yo soy una mujer arriesgada, porque aceptar la invitación para estar en esta mesa con don Leonardo y con don Rolando realmente es un riesgo, pero de una persona responsable. Y en ese sentido me complace mucho estar esta tarde acá, agradecer a todos ustedes la presencia, y vengo básicamente en calidad de aprendiz y en calidad de educadora, no de política, para compartir pues algunas reflexiones que a lo largo de mi carrera como educadora y más recientemente como decana de una facultad de educación puedo hacer con ustedes. Estuve pensando en el marco del tema que se nos planteó de qué podía yo conversar con figuras como las que me acompañan en la mesa. Y quiero decirles que yo he dedicado muchísimos años de mi vida a la educación. Y los últimos años han sido fundamentalmente para repensar la formación de quienes asumen las tareas formativas de las personas que van a ir a su vez a formar a los niños y a los adolescentes. Y tomando como base lo que me ha deparado la vida en los últimos 10 años como diputada en el Congreso, he visto con gran preocupación que el proyecto antropológico al que nosotros deberíamos apostar pasa de manera muy particular por considerar a esa gran cantidad de educadores y educadoras que tienen a su cargo la formación de la niñez y de la juventud, y que necesitamos efectivamente hacer un replanteamiento, una resignificación de lo que son los procesos formativos. Pero ¿por qué me hago yo esa pregunta? Bueno, me ha tocado llevar unos temas bien complejos, como son los temas de la sexualidad, los temas de la fecundación in vitro, los temas de la relación del ser humano con los mares. Yo soy de las personas que estoy trabajando en el tema de la conservación del ambiente y de los mares de manera muy particular. Y he tenido un gran desgarramiento personal al darme cuenta de que nuestro sistema educativo no está dando la respuesta adecuada para el desarrollo de ciertas sensibilidades, del reconocimiento necesario a la corporeidad, a nuestra condición de ser vivo. Y ese es un faltante porque todo nuestro paradigma socializador ha sido jurídico, filosófico y religioso, pero descarnado del entorno físico y de nuestra propia condición de ser vivo. Entonces me gustaría compartir con ustedes un par de ideas en relación con estos temas de la formación que han ocupado tantas horas de estudio y de pensamiento, y exponerles qué es lo que yo pienso de la formación en tanto correlato de la educación. Estas ideas no las veo como parte de la disertación de los procesos de formación de docentes en las universidades. Al docente se le forma para pensar a quién forma. Es decir, no se le forma para que piense a quién está formando. Se le prepara para que intervenga depositando una serie de contenidos que vienen a legitimar las ocurrencias del mercado, las ocurrencias de los grupos internacionales o las ocurrencias de los políticos, que son muchas, se los aseguro, y que no están formados necesariamente en este campo tan delicado. Y luego me gustaría también dejar algunas ideas sobre la importancia que puede tener hacer una reconceptualización del proyecto formativo como proyecto de dimensiones políticas y éticas. Bueno, en el primer caso, quizás las ideas que voy a plantear, algunos de ustedes ya las hayan imaginado, pero voy a darle un poquito de vuelta para que el pensamiento sea como redondo. Y decirles que la formación yo la miro como un proceso, como un fenómeno exclusivamente humano, un fenómeno que se inserta en esa condición humana y que es necesaria para la hominización. Es decir, no nos hacemos seres humanos sino es a través de un proceso formativo.
Por lo general nos dicen que somos personas en miniatura cuando estamos recién nacidos y que lo que viene a hacer la escuela es darnos información, pero lejos de cuestionarnos sobre el proceso de hacernos humanos, se da por un hecho que ya nacemos completos y que le vamos agregando esos ingredientes. Basta que un espermatozoide se inserte en un óvulo y ya se considera que hay una persona. Y no vemos todo el proceso evolutivo que viene dándose para llegar realmente a un nacido vivo que sería una persona. Y entonces se pregunta uno, si ese es el predominio que tenemos, entonces ¿para qué tenemos educación? Si se es persona, desde que el espermatozoide entró en el óvulo ya no tendríamos necesidad de nada más. Yo he concebido que hay 3 dominios interactuantes y particulares que son fundantes de la formación humana. Uno, la humanización, es decir, ese proceso de irnos haciendo humanos. La incompletud, una idea hegeliana, somos seres incompletos. Y lo que podemos llamar el binomio acción-respuesta, que viene a dar pues todo nuestro comportamiento y que debe ser un comportamiento ético. La humanización quizá es uno de los campos más nutricios del pensamiento sobre la vida humana, y a ella han aportado muchísimo los estudios de naturaleza espiritual, los estudios sobre las neurociencias y la biología celular y molecular. Prácticamente el andamiaje antropológico que se deriva de estos aportes nos pone de frente a varias condiciones que tenemos los seres humanos para reconocerlos como tal. Uno, la naturaleza de que somos seres vivos. No podemos obviar que somos seres vivos, pero nos dicen siempre somos seres espirituales y no piense usted en su biología. Y por eso se sataniza, ¿verdad, doctor? Se sataniza el tema de todo lo que tiene que ver con la corporalidad. Entonces, como seres vivos poseemos una estructura, poseemos unas funciones que son los que nos van a dar una individualidad dinámica, irrepetible, evolutiva, receptiva, interactuante, reproductora y creadora. Y hay que conocerla, no podemos obviarla. Segundo, que además de tener una naturaleza biológica, tenemos una naturaleza social que nos permite estar en un sistema de intercambio y de influencias con el medio. No solamente es un asunto de intercambios energéticos y de información, sino de intercambios cada vez más elaborados, y entre ellos la educación es uno de los más importantes. Pero se trata de procesos de cambio que nos permiten realizarnos, pero también proyectarnos al futuro, influir, y es en esa condición donde la educación cobra importancia, porque en un sistema de intercambio y de influencia es posible la mediación intencionalmente diseñada. Es decir, todo lo que es el currículum cobra importancia porque somos capaces de influir en el otro. Y esa es la gran responsabilidad política y ética que tenemos nosotros como educadores y como políticos. Entonces, la acción formativa diseñada es posible. La acción formativa es. Pero hemos de advertir que hay 2 condiciones que operan en ese sentido. Uno, la adaptabilidad vital que poseemos como seres humanos y la diferenciación en la cual la cultura juega un papel importantísimo. Además de una naturaleza biológica y social, podemos decir que afrontamos la existencia biológica y social con una serie de posibilidades sobre la base ¿de qué? De nuestra estructura y de nuestras funciones. Por ejemplo, la corporeidad que nosotros tenemos nos otorga la capacidad de actuar en todos los planos de nuestra vida. Nos permite relacionarnos con nuestro medio físico y social. Nos posibilita sistemas de influencia mediante acciones de muy diversa naturaleza. Por lo tanto, la acción humana está orientada por la necesidad que tenemos todos de interactuar, de trascender los procesos propios de la biología, y nos permite generar cultura sobre el asiento de esa biología. Así es como podemos configurar organizaciones sociales, hacer transferencias conscientes, realizar adaptaciones socioculturales, de manera que la existencia humana se convierte en un proceso continuo e interminable de creación que transforma,
que soporta, que reproduce y genera condiciones del medio y estados en el mismo ser humano. Pensarnos entonces como seres humanos de acción y de transformación supone procesos de creciente complejidad, como ha dado cuenta la historia de la humanidad. Ahora bien, tomando como referencia esas ideas muy generales sobre la condición humana y la condición formativa que le es consustancial, podemos añadir que los resultados de toda acción humana son concreciones. De ahí que la formación humana está inserta en esa posibilidad que tenemos las personas de hacernos, y de hacernos no en solitario, de hacernos en sociedad, justo por el sistema de influencia y de interacción que le caracteriza en el medio físico y en el medio social. De manera que es el encuadre de la acción formativa en sociedad la que hace que el proyecto político-cultural de la sociedad tenga la relevancia que tiene. Tiempo, espacio, condiciones sociales, históricas y económicas de la sociedad son las que dan el contexto al sistema de influencia mutua donde el acto formativo ocurre. Vista de esta manera, podemos decir entonces que la educación, en tanto sistema de influencia y formación humana, son correlatos. Otro punto fundamental que quisiera plantear es la simbolización de la que somos capaces los seres humanos y la elaboración de significaciones, de representaciones que hacen posible la creación, que hacen posible el intercambio, la apropiación cultural, así como la construcción de valores. Como seres humanos no estamos sometidos a un sistema de leyes biológicas nada más, sino que nosotros tenemos la posibilidad de autorregularnos y reproducir la cultura, y la cultura implica aprendizaje socialmente compartido. De manera que en un sistema de influencia opera la cultura y la comunicación la hace posible. Así entonces, las acciones que desarrollamos están definidas en el tiempo, en el espacio, y estos son los factores o referentes de las utopías educacionales humanas. Cuando un educador desconoce esto, se convierte en un repetidor, en un llenador de tallos, y toma a los niños y toma a los adolescentes simplemente para meterles el contenido, porque la acción formativa, la visión de lo que está formando, no lo tiene. También me parece a mí importante hablar de la plasticidad y la educabilidad, que juegan como condiciones estrechamente vinculadas a la receptividad y a la transferencia de información y la elaboración de nueva información. Nuestra plasticidad, ya sabemos que viene dada por las condiciones cerebrales, nos permite participar activamente en ese sistema de influencias, nos permite generar respuestas. Por eso un educador, y lo decía Morán, que desconoce el funcionamiento cerebral, no sé qué puede enseñar. No sé qué puede enseñar. Tiene que entender cómo es el funcionamiento cerebral. Y como nuestra condición biológica participa de los procesos de maduración y desarrollo que le son propios en el sustrato físico, entonces los seres humanos generamos comportamientos diversos. Cuando un educador enfrenta a su clase como si todo fuera igual, ya cometió el primer error, aparte de desconocer cómo funciona el cerebro. Hablamos de la educabilidad y por ello es que la escuela, como invención que es un invento en el arbitrio cultural, no agota la formación. Y ese es solo uno de los escenarios donde ocurre, se desarrolla y evoluciona la formación. Y eso tiene importancia política. Tiene importancia política el rótulo que se pone en la carretera, el programa que se ve en la televisión, la forma como nos ponen las noticias en los medios de comunicación. No es solamente lo que ocurre en la escuela o lo que ocurre en esta universidad. Finalmente está la subjetividad, que es un punto de partida de cualquier análisis del comportamiento humano. Nuestra propia fisiología, la materialidad del medio y la relación con el orden social aportan a la construcción de la subjetividad. Mi maestro Joaquín García Carrasco, mi tesis doctoral que me ayudó, me decía que
de que la relación biológica a partir de la interacción piel-entorno es el primer eslabón para hablar de la subjetividad en educación. Y yo encuentro una fractura total en esa relación piel-entorno en la escuela. Por eso nos cuesta tanto enseñarle a un niño educación ambiental, porque no lo ponemos en contacto directo de su piel con ese medio. Y ese es uno de los aspectos pavorosos de la falta de sensibilización que nosotros encontramos en los colegios. Todas estas condiciones de la humanización son literalmente excluidas de los procesos reflexivos que deben acompañar la acción educativa. Y lo digo como exdecana, así es como formamos a los educadores, vaciados de esa realidad, sin derecho a la ternura, como diría Contreras. Los otros dos temas, los incompletos, la incompletud y las respuestas, pierden su valor porque lo antropológico queda subordinado a una percepción del sistema cerrado de la educación. La educación es un sistema abierto de transacción. Yo he concluido que la formación humana es un correlato de la educación y es uno de los campos más pródigos para valorar el poder que tiene la educación, pero una educación que se plantea clara de la condición humana en esa perspectiva, primero, ha cambiado de referentes. Y aunque muchos tienen la nostalgia de lo inmutable, quieren quedarse en el pasado y quieren quedarse en ese mundo inexistente, lo cierto es que las coordenadas del proyecto de la modernidad se han trastocado y se han abierto nuevos vértices para pensarnos en un mundo que nos reclama una mirada desde una nueva antropología. Y este creo que es un punto de tensión que tenemos en la visión del diseño educativo. Cada vez que me reúno con maestras de formación y sobre todo con las más viejas, tienen añoranza por la escuela normal. Y de ahí no quieren salir. Bien, nuestra relación con el entorno, creo yo que urge de un modelo antropológico para pensarnos. El entorno está desligado en este momento del pensamiento y de la acción educativa. Los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, la información y el conocimiento, así como la comunicación, están revolucionando la formación, están revolucionando la validación de las habilidades y la organización del trabajo. El progreso tiene influencia en las conductas humanas y en los valores societales. Lo lee, tal vez, digamos, el educador lee estas cosas, pero no lo tiene introyectado para su acción educativa, simplemente memoriza. Pero el ser humano está obligado a reflexionar acerca de sus relaciones con él mismo y sobre sus representaciones y las representaciones dominantes. Por eso creo que la idea de Kant de que la persona debe hacerse cada vez mejor y moralizarse sea de particular significación. Es decir, el ser humano necesita ser educado desde los nuevos referentes del contexto actual. Y esto es un reto para quienes van a formar a la niñez y la juventud. Es decir, una exigencia es reconceptualizar la formación humana, en nuestro caso, del profesorado universitario. Nuestras relaciones con el entorno, nuestra introyección a las capacidades, a las estructuras y funciones que tenemos y realizamos, nuestra manera de pensarnos y proyectarnos exige del docente formador de maestros y del formador de niños, jóvenes y adultos la discusión y la claridad respecto al valor formativo. Y eso no lo veo. Las familias solo quieren ver lo que aprende el niño de matemática, el manejo de un idioma y el manejo de la computadora. Lo demás poco cuenta. Pero la formación no es un tema de mercado, es un tema de desarrollo del bien común. Y es necesario que entendamos que la formación de personas pasada por el brasero del servicio público y además gratuito, establece la responsabilidad política
del colectivo social cuando de la educación institucionalizada se trata. Tenemos un problema muy serio, y es que además la escuela no ofrece igualdad de oportunidades formativas, y sobre todo la escuela pública. La igualdad tiene dos componentes: la permanencia en el sistema para acceder al contenido formativo, y el telos, la finalidad del desarrollo pleno de la personalidad. Por eso yo creo, compañeros, compañeras, amigos y amigas, que hay que interpelar la calidad de la formación en tanto bien común, interpelar a la formación de seres humanos, interpelar al telos social e individual, interpelar a la tradición pedagógica, a las organizaciones, a la estructura, a la administración, a los procesos y a la comunicación global. Así como la revolución industrial al inicio del siglo XIX se planteó como un problema de formación profesional, la idea de tener obreros bien calificados y técnicos bien calificados en este siglo, con la mirada puesta en un planeta violado, explotado y con relaciones que comprometen la supervivencia humana, ha de ponerse atención y cuidado en la formación que se aspira como bien común y como eje pedagógico de una nueva manera de hacernos humanos. Creo yo que la formación encuentra en todos los aportes del espíritu tal vez una nueva vía para construir una persona, la nueva imagen del ser humano para un nuevo mundo, planeta, que urge de un nuevo trato. En el discurso de la espiritualidad, la formación no ha estado ajena a los discursos de los políticos que abonan a los ideales de democracia. Mira cómo lo oigo yo, y a veces cuando lo digo también hasta que me da vergüenza. Pero yo creo que hay que pasar de la verborrea a la práctica y no quedarnos solamente en abstracción, sino que hay que reflexionar y actuar. Esos discursos se empatan muy bien con los proyectos educativos, pero en una nueva línea de formación humana, la espiritualidad puede ser el intersticio para entender que la acción formativa es individual, es histórica, es social, y se asienta en una corporeidad y en la física del entorno. Solo así podemos asistir a la provocación de un nuevo ser humano que entienda su medio, que valora su condición, que arraiga en las profundidades del sentido de la vida. Tengo más escrito, pero oyendo al doctor Leonardo, me quedaba yo pensando que podría ser una pregunta para cuando ya terminemos con la exposición de don Rolando. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo abordamos el contenido entonces de las escuelas y de los colegios? ¿Cómo le decimos a quienes forman a la totalidad de la población cómo realmente nos metemos en esas profundidades de la espiritualidad para hacer una nueva antropología? Ya no está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Eugenia Venegas. Sabemos bien que el lenguaje crea cultura, así que sigamos creando cultura ahora con las palabras de don Rolando Araya. Muchas gracias. José me había pedido inicialmente que hablara de ecopedagogía, o no, biopedagogía y ecoformación. Y como esas son canchas donde no juego con mucha frecuencia, entonces me fui a buscar a Varela y a Maturana, anduve por ahí. En eso me dijeron que no, que ya vamos a hablar de educación y los desafíos ante la crisis. Y entonces quité todo lo que había preparado sobre el Maturana y por dicha me dejaron un título, voy a tener que cambiar 3 veces lo que iba a decir, ¿no? Primero, porque maestro me permite, yo me voy a tratar un poquito en los temas que usted abordó aquí. Y como yo había pensado un poquito sobre lo que habló María Eugenia, pues sería muy feo que yo le sirva lo mismo aquí, ¿no? Entonces, vamos a intentar mezclar estas cosas. Yo voy a tratar de aportar
ya no solo exclusivamente desde la perspectiva del reto educativo, que para mí posiblemente sea el vector de mayor fuerza. Con esto no estoy hablando de educación pública, escolar, formal, ¿no? Algo mucho más allá que eso. Pues el vector, digamos, de mayor potencia a la hora de hablar de cambio. Entonces, lo primero que habría que preguntarnos es cuáles son esos desafíos. Esto que Leonardo nos describió como la crisis. Evidentemente yo no voy a hacerles perder el tiempo a ustedes hablando sobre el componente económico financiero, si eso está lleno en los periódicos, hablando todos los días de eso, y pareciera como una rueda de caballitos, porque es como una permanente repetición. No hay ninguna creatividad, ningún ingenio para plantear las cosas de otra manera. En esto me vuelvo ante algo que me resulta útil con frecuencia, y es pensar en el pensamiento de Einstein cuando dijo: ningún problema puede ser resuelto desde la misma conciencia que lo creó. Y aquí un altísimo porcentaje de toda la gente que está opinando está tratando de arreglar las cosas con el mismo naipe con que creamos los problemas. Y por ahí no va a salir. Y la economía es quizá el aspecto más visible. Leonardo mencionó algo que para mí está más en la base de lo que llamamos la crisis, que son los aspectos energéticos. Casi nadie toma en cuenta que cuando quebró Lehman Brothers y quebraron los dos grandes bancos hipotecarios de Estados Unidos, los que prestaban para acá, el petróleo había alcanzado la cifra récord de precio de $147, 3, 4 semanas antes. Y como esta gente había prestado plata sobre la base de lo que esperaban que valieran las propiedades de una burbuja que iba creciendo, no pensaron en que podía llegar un momento en que esa gente no pudiera pagar. Y cuando el petróleo llegó a $147, mucha gente, incluso en Estados Unidos, ahora lo estamos viendo en España, tuvo que optar entre llenarle el tanque al carro o pagar la hipoteca, y optaron por lo primero. Y pues se quedaron, los bancos se llenaron de propiedades que no valen nada, se devaluaron. Estamos ante un derrumbe que es mucho mayor que lo que la gente se imagina, porque las causas no están donde los economistas están poniendo el reflector. Porque hay otra amenazante, terrible, y en eso, maestro, si usted me lo permite, cuando yo repaso y actualizo lo que está haciendo Boris y su grupo, me pongo casi apocalíptico. O sea, que siento cómo vamos a atajar eso. Lo del cambio climático es muchísimo más grave que lo que se está pensando, y más urgente, porque quienes pensamos, la mayoría pensamos linealmente y decimos, bueno, muy bien, estamos en 380 partes por millón de CO2 y de acuerdo con los estudios eso significa que la temperatura va a subir tanto. Pero resulta que ahora se está desencadenando otro problema, y es que a donde llegamos se están derritiendo enormes masas en los polos, con lo cual el sol pega directamente en el mar y no en lo blanco, entonces no rebota la energía, sino que la absorbe la Tierra. Entonces vamos a vivir una aceleración del proceso que no sabemos hasta dónde puede llegar en cuanto a la magnitud de los cambios biológicos que se producen. Bueno, creo también que esto tiene varios componentes en otros lados, porque el modelo de sociedad que hemos creado y el que hemos de una u otra manera, el que se nos ha impuesto y que de alguna manera ingenua le hemos llamado neoliberalismo, dándole categoría ideológica a una inmoralidad. No hay neoliberalismo en el mundo, lo que es un negocio, ¿no? Hay que buscar una manera de ponerle una fachada ideológica a negocios voraces, ¿no? Como decía don Pepe una vez que don Eduardo Lizano le salió con cosas del mercado.
Y entonces dice don Pepe, ¿cuál mercado? En el mundo no manda en el mercado, lo que manda es el poder, ¿no? Dice el mercado, ¿no? El poder de los que influyen grandemente en el mercado. Y aquí entonces, cuando vemos que se hace un puerto privado en Limón contra la constitución política, entonces digo, esos son los neoliberales. No, eso no se está haciendo por ideología, se está haciendo por negocio, ¿no? Y no solo de los de afuera. De manera que la distribución de poder, de riqueza y conocimiento en el mundo es posiblemente la causa que más esté acelerando los problemas que está viviendo hoy día la humanidad. Y otro que aquí se abordó, se usó varias veces la palabra complejidad. Después de leer a Edgar Morin varias veces, ahora yo me inclino más a hablar de hipercomplejidad. Y yo quiero decirles que esto nos mete en uno de los problemas más serios, porque la mente racional, eso que llamamos la mente pensante, nuestra mente lógica, no está cableada para vivir en semejante complejidad. Así que ni el planeta ni el ser humano están preparados para vivir en esto que hemos creado. Y entonces ya no se arregla esto con más conocimiento en las escuelas o con una ideología salvadora, sino con una transformación mucho más profunda, que puede ser espiritual, o bien podría ser antropológica, llamemos, de que el ser humano aprenda a dar el salto interior, a usar facultades que tiene adormecidas en su mente. Y este se convierte en el objetivo número uno de una nueva educación. No la ampliación, no el crecimiento en la dimensión horizontal del conocimiento, sino en la dimensión vertical del crecimiento psicológico, mental, emocional y espiritual, para poder desencadenar facultades que ni sospechamos que el ser humano tiene, porque ese nuevo ser humano va a ser el único que va a poder arreglar esta crisis. Aquí no va a aparecer ni un mesías, ni un avatar, ni un movimiento revolucionario, ni extraterrestres amorosos que nos vayan a salvar, si no hay una manera de que le encontremos salida a este salto cuántico que necesita el ser humano, como ser humano, o sea, en la dimensión antropológica, en la dimensión mental. Y bueno, entonces ante eso, cuando usted hace la pregunta ¿y qué vamos a enseñar? Yo le voy a decir, yo cada vez me simplifico más en eso. Cuanto más estudio educación, más tiendo a lo sencillo. Entre las cosas que más me gustaron de Germán Hesse, fue Siddhartha. La más conocida eran otras, ¿no? El lobo estepario, cosas de esas, ¿no? Pero Siddhartha. Cuando a Siddhartha, cuando se decide a buscar trabajo, le preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? Y el tipo dice, yo sé esperar, ayunar y meditar. Y entonces el tipo, el comerciante, le dice, ¿y eso para qué le va a servir? Entonces el tipo se harta la explicación de para qué sirve eso. ¿Verdad? Y de pronto, haciendo uso de solo esas tres cosas, demuestra que puede llegar a desplegar capacidades administrativas, destrezas que en un mundo que él no conocía, porque sencillamente era un sadhana del bosque, meditando y viviendo de lo que le regalaran. Pero esta hipercomplejidad está generando otros peligros. La psicosis. Vemos muchachos que aparecen en una universidad, en un colegio, en un kindergarten en Estados Unidos con una ametralladora y matan a los maestros y a los compañeritos, a todo el mundo, ¿no? El que jala el gatillo es él. Pero al igual que para que haya un rayo, la nube tiene que estar cargada de electricidad, la nube es la sociedad. El gatillo lo jaló un individuo con la que está demente en la sociedad que está generando este tipo de cosas. Y paradójicamente, en un momento en que hay tantas posibilidades de saber, confieso, no sé, yo estoy encantado con internet, lo que puedo averiguar, lo que puedo escribir, estoy encantado, me encanta. Y ando aquí con toda mi biblioteca, porque ahora ya me acostumbré a leer en el iPad,
Yo siento que he hecho de menos el libro, pero esta cosa que me pesa media libra, y ando por todos lados, y ando una biblioteca entera ahí, para mí es una cosa bellísima. Pero paradójicamente, en lugar de estar convirtiéndose en un efecto liberador, está creando una hipnosis electrónica. Un joven va con su madre a ver a su tío en el hospital y lo encuentra con mangueras por aquí y con vías. Y le dice, mamá, el día que usted me ve así, totalmente conectado, yo le ruego, desconecte. Y llegó la mamá a la casa y le desconectó el televisor, la computadora, el TV. Vivimos, estamos conectados, ¿no? Bueno, la demencia. El poder crear demencia. Si no vean ustedes lo que está haciendo el chiquito el nieto de Kim Il-sung. Bueno. Y después, la crisis política. No crean que solo en Costa Rica, no. Es el problema de la impotencia de la política en general. No solo aquí, con doña Laura, no. Don Obama está también con serios problemas de impotencia de la política. Porque la política no sabe qué hacer con la actual crisis. La política no tiene las respuestas. Y si los economistas proponen modelos, no van a funcionar. La intercomplejidad no va a dejar que eso funcione. Y si uno habla con los indignados, los más conocidos, los de la plaza, la Puerta del Sol en España, uno llega ahí y sí, los ve muy indignados. Y saben muy bien qué es lo que no quieren, pero no saben qué es lo que quieren. Saben muy bien decir que no a esto. Bueno, y que sí. Habría que hacer aquí una síntesis de las distintas posiciones ante la crisis que nos habló el maestro. Y que yo le voy a decir que en una de esas me estoy resbalando yo, en lo que usted llamó los escapistas. Porque la verdad es que, pero no es por zafarle el culto a nada, es porque yo creo que tenemos que hacer una búsqueda profunda de por dónde ir. Yo veo en el camino un cambio profundo en las condiciones de vida. No encuentro que la economía, la política, las cosas que conocemos que determinan futuro, estén en este momento en capacidad de determinar absolutamente nada. Estamos ante un fenómeno caótico debido a la hipercomplejidad, y eso podría producir un colapso de las estructuras tecnológicas y podría llevar a cosas muy dolorosas. Una hecatombe. ¿Ustedes se imaginan? Hoy día que se apaguen las redes de computación, bueno, no funcionan los aeropuertos, no funcionan los supermercados, no funcionan los bancos, no funciona absolutamente nada. Y eso no es algo así como que sea un imposible. La crisis energética puede conducirse a cosas de este tipo. Por eso, entonces, hay que responder esas preguntas. Y yo le respondería con toda arrogancia, con perdón de Francisco Jaque, igual que usted, maestro, me impresionó la valentía de escoger ese nombre, ¿no? Porque ahora tiene que hacerle honor al nombre, ¿no? Y eso me encanta porque huele a cambio fuerte en la Iglesia Católica cuando alguien tiene el coraje de escoger el nombre de San Francisco de Asís. Bueno, entonces el reto es un nuevo ser humano. Cuando yo hablo de esto, yo veo las caras, porque la gente dice, bueno, lo que necesitamos es un líder con buenas ideas que aparezca aquí con una ideología nueva. No va a aparecer eso, no va a aparecer. Aquí cada uno de nosotros va a tener que aportar, y cuando leo a Bruce Lipton, por ejemplo, ha estado recientemente escribiendo unas obras extraordinarias sobre la cuestión evolutiva, o sea, más allá, mucho más allá que Darwin, más allá que Laplace, más allá que Teilhard de Chardin, a la altura de un Edward O. Wilson, que ha escrito un gran libro recientemente donde demuestra con toda claridad, para quienes han estado tratando de decir que es la competencia lo que hace que el ser humano vaya para adelante. No. Si hubiera sido la competencia, no pasamos de ser células, de ser bacterias. Ha sido la cooperación, ha sido la solidaridad lo que nos tiene aquí hablando de estos temas. Entonces, Edward O. Wilson ha dado un aporte muy grande en eso. Bruce Lipton, y ahora
leí a otro doctor que se llama Joe Dispenza, que esos tienen algo en lo cual Marcelo Prieto, que lo estoy viendo aquí, es el doctor de esta Universidad Mágica, se ha metido, que es un tema muy complicado. Yo cada vez que leo sobre el cerebro límbico y los lobos, es complicadísimo esto, pero muy, muy complicado. Esto lo ha puesto en sencillo para demostrarnos que esta afirmación que a menudo hacemos, de decir que una persona como Albert Einstein nos ha demostrado de que el ser humano utiliza el 10% de su capacidad cerebral. Ustedes saben, eso se repite con mucha frecuencia. Si el ser humano estuviera al 10% de su potencial, tendríamos una sociedad absolutamente distinta a esta. Nosotros estamos, si decimos que somos la mitad del camino entre el animal y los dioses, pero estamos empezando ese camino. Estamos empezando. Las facultades que tenemos escondidas, despertar esas facultades es quizá el desafío más grande de la educación. Despertar esas facultades. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo lo que hacemos aquí en Costa Rica. Enseñando lo que estamos enseñando con los métodos que se están utilizando. La educación se convierte en uno de los principales factores generadores de crisis. La propia educación, la manera en que estamos enseñando. Y pues bueno, si de aquí pensarán ustedes que yo voy a plantear entonces un nuevo esquema de eso que llamamos ideología, yo francamente ese es otro campo en que cada vez me hago más sencillo, más simple. No me complico mucho porque después de haber pasado por muchas y de haberme ilusionado como me ilusioné, la primera disputa que tuve yo, maestro, con una persona con la cual tuve mucha cercanía hace unos años, ahora no la tengo tanto porque ya no andamos en mundos parecidos que Felipe González. Pero en una ocasión dijo, no nos compliquemos con teorías. Estábamos trabajando en un grupo que pretendía replantear la socialdemocracia. Dice, porque si hablamos de ideología, para sentirme socialista me bastan los 3 principios de la Revolución Francesa. Y en aquel momento no me gustó, pero pensándolo bien, si solo eso tuviéramos hoy día como cultura, para todos estos que dicen, los que se declaran liberales, si fueran de verdad auténticamente tendríamos otro tipo de sociedad, ni siquiera pensando en lo que fueron las construcciones posteriores que nos llevó a pensar en socialismo. Bueno, me reconcilia más cuando un día a partir de estas cosas digo, bueno, en última instancia lo voy a poner más sencillo. El socialismo no es sino la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias. Y yo en eso sí creo mucho. Yo creo que llevar la democracia a como la planteó Abraham Lincoln conduce a que si la gente tiene el poder, eso va a ser para beneficio general. Pues bueno, pues estas cosas no van a ocurrir, por lo menos en este país, porque elijamos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, del partido que sea, no estoy aquí pensando en uno solo. Aquí se requiere ya trascender esto, porque hay preguntas que es muy difícil de responder. ¿Cómo se va a plantear un cambio educativo en una sociedad que necesita ser cambiada para plantearlo? Porque aquí cuando uno habla de nuevas ideas educativas, y yo me pongo a ver las caras, cuando planteo algunas de las cosas en las que yo creo en educación. Pues bien, una de esas, para seguir con su pregunta, la vine a hablar aquí hace unos meses que me invitaron a hablar de educación holística, maestro. Ese tema, ese concepto sí me gusta mucho, el concepto holístico. Salirnos de la cárcel reduccionista en que nos hemos metido en política, en economía, en educación, en medicina, en todo eso, y empezar a abrir la mente para poder concebir la multiplicidad de relaciones que se dan entre las cosas. Eso exige entonces que tengamos que simplificar la educación, y vine aquí a proponer, pero no era en este salón, era en otro lado. 5 materias nada más.
en secundaria, 5, no más de 5, ¿no? Basado en que en realidad yo no descubro más de 6 formas de buscar la verdad. La matemática, el arte, la ciencia, la religión, la filosofía y la conciencia. Alguien me dijo la psicología, no, eso es parte de la ciencia. Y entonces, suscitar eso. ¿Qué ganamos nosotros con someter a los muchachos a los exámenes de bachillerato para sentirnos que estamos controlando la calidad? Si yo les aseguro que los que están aquí presentes, que la mayoría ya son bachilleres, les digo aquí saquen una hojita y vamos a hacer examen de matemáticas y se quedan todos los que no estudiaron ingeniería. De manera que entonces, ¿para qué sirvió todo esto que estamos haciendo? Me parece absurdo. Y hay una colección de absurdos en política, en educación, en medicina, en economía, de la cual se compone esta crisis que ya está llegando a niveles demenciales. Entonces, ese cambio radical de la conciencia humana, es enseñar cómo se hace, posiblemente empiece por no enseñar nada. Enseñar simplemente a silenciar la mente, a silenciar la mente. Si aprendiéramos solo eso, si alguno de ustedes desarrollara la destreza de detener ese tren de pensamientos locos que tenemos todo el día, 30 segundos, ustedes no se imaginarían el avance que pueden tener en las facultades mentales, de aprendizaje, creatividad y otras cosas que esto puede generar. Bueno, entonces muy importante, una materia, salud, no enseñamos. Los muchachos no le estamos enseñando nada de esto ahora como gran cosa, pues metemos educación sexual, perfecto, me encanta, especialmente cuando veo un yo bravísimo, me encanta eso. ¿Ah? Porque es que me parece tan absurdo pretender que no se enseñe esto. Eso es como vender el sofá para que la esposa no lo traicione a uno. Sí, están aprendiendo en televisión todo lo que lo están viendo. Entonces, ¿cómo se llega a hacer esto? Bueno, pues hay que enseñar eso y hay que enseñar a meditar. Artes marciales, alimentación, respiración, no sabemos ni respirar, sabemos nosotros. Inteligencia emocional posiblemente sea la destreza más importante que se puede enseñar en la escuela. Y cuando hablamos de comunicación, ¿a qué le doy más importancia? Posiblemente sí. Ahora en Japón los chiquillos dicen que van a salir aprendidos de 4 idiomas para manejar la complejidad, bueno, hablar idiomas. Pero por lo menos que aprendamos a leer. A leer, no sabemos leer. La inmensa mayoría no sabe leer, por eso es que salen de la escuela, pasan al colegio, suponemos que saben leer porque saben descifrar los símbolos, pero no saben las técnicas de la lectura, ni siquiera las más elementales, y entonces fracasan, porque no saben leer. Hay que ver lo que es la enseñanza de la lectura, y principalmente que no ocurra lo que está ocurriendo, que al final de cuentas, lo que más aprenden los jóvenes en el sistema educativo formal no es ciencias, no es inglés, no es español, no, lo que más aprenden es a odiar de todo corazón la lectura. Le pregunto a mis alumnos, yo doy clases en la Universidad de Costa Rica y recibo una élite de la universidad, la verdad, me permiten, o sea, han tenido que subir a 90 alumnos el curso que yo doy, porque muchos quieren llevar el curso, bueno, lo hacemos en un auditorio, pero entonces la computadora corta, no sé cuántos que solicitan, y entonces corta con los mejores notas. La mayor parte de las veces son muchachos de matrícula de honor todos. Y le pregunto, ¿cuántos aquí se han leído 10 libros, por lo menos, que no fueran obligatorios? Y si acaso me levantan la mano 3. Oigan, ni el colegio ni la universidad hace culto a nadie, es toda una vida de lectura. Y entonces lo mejor que puede enseñar un maestro no es ni física, ni matemática, ni nada, es amar el estudio, a que se convierta en una pasión aprender. Ya con solo ese hecho, con solo ese espermatozoide espiritual que logra levantar, entonces empieza a darse
la transformación que necesitamos. En realidad, el nuevo horizonte político, maestro, es nuestra propia transformación de la conciencia. Y antes uno podía pensar que tenía que meterse como un budista ahí en una cueva a meditar en silencio 50 años. No, no. Ahora Bruce Lipton y esto nos están enseñando de que hay técnicas para activar el potencial humano del uso de sus propias facultades para poder hacer esta revolución de la conciencia que estamos necesitando. Y yo, pues, ante estos desafíos, pues ustedes se pueden imaginar la tentación que tengo, habiendo estado tantos años en política, así de esto se arregla así, esto se arregla de esta manera, de que más me inclino cada día más por lo ético. En términos de ese moralismo barato con que algunos pretenden cazar votos en la política. No. Ese de estar diciendo, mire que fulano comió galletas en el perro, o se montó. No, eso no tiene para mí ningún sentido. No, ético. Es decir, una afirmación como esta. Serán socialistas los países habitados por pueblos amorosos y solidarios, no necesariamente los que tengan leyes socialistas. Cuando hay un pueblo absolutamente solidario, tendremos un orden social superior, diga lo que diga la Constitución política. Y entonces ahí es donde tenemos que colocar el vector, en el campo ético. Y darnos cuenta de que esa enseñanza, ahora, no sé qué se habrá hecho, se desapareció, tal vez usted haya oído hablar de Jacob Greenberg Silverbaum, ¿usted se acuerda? Desapareció. Simplemente desapareció. Siempre estaban usando unas técnicas de enseñanza a los niños, que es de las cosas más asombrosas que he leído yo en toda mi vida. Y bueno, entonces eso me levanta a mí la esperanza. Y yo quiero decir que ese cambio que todos estamos añorando desde afuera, un estímulo, como el que haya venido Leonardo Bosch a sacar una semana para compartir con nosotros los costarricenses, eso es un estímulo, eso produce un salto. Eso nos eleva cualitativamente la conciencia para tener la voluntad de cambio que se necesita para hacerlo por el camino correcto, para que hagamos la diferencia clara entre la revolución imposible y la revolución posible, y saber con toda claridad que muchos que luchan por una revolución imposible no hacen sino obstaculizar la revolución posible, que tal vez hoy día el que tiene la palabra es el Papa Francisco, que me ha despertado también, al igual que usted, una enorme ilusión. Muchísimas gracias. In the process of diagnosis, sometimes one way communication. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, desde luego a los dos, pero más dirigida tal vez a don Rolando, que fue el que planteó el tema de la crisis energética. A mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto al crecimiento poblacional. Le voy a contar algo. Yo estoy escribiendo ahora un libro que le puse el título provisional Personajes, porque me han dicho amigos que hay una cantidad de cosas que yo cuento, que fui testigo, que oí, que si no las escribo se van a perder porque yo era el único testigo. Y estaba escribiendo una experiencia que tuve con Billy Brandt, por ahí del año, ¿qué sería? 87, 88, por ahí. El asunto es que estaban formando una misión a Moscú de la Internacional Socialista, y entonces Brandt nos llamó a un grupito y nos dijo que era muy importante. En ese momento no me pasaba por la mente de que Gorbachov iba a caer. Y Brandt me dijo, no se va a poder sostener. Lo que llegó a plantear es de tal magnitud que se lo van a traer abajo. Aquello fue una gran desilusión. Eso motivó una conversación sobre los grandes temas. Y Brandt nos dijo, de todos los problemas que tiene el mundo hoy día, el más grave de todos es el crecimiento de la población. El planeta, o sea, podemos decir que son los ricos que consumen mucho y los... No. O sea, también los países con mucha pobreza, el grado de devastación que hacen de los recursos, vean el caso de Haití, es un fenómeno, el problema poblacional es el más grande. Bueno, si usted me dice cómo lograrlo, bueno, lo primero
que ver qué piensa el padre del Papa Francisco ahora de las cosas, porque la Iglesia Católica es sumamente responsable de mantener ideas que, pues bueno, que me parece que no están tomando en cuenta la magnitud del reto que tiene el mundo, la humanidad, porque ya este planeta no da para tanto. Excelente, muchas gracias. Sí, ese problema de la superpoblación. Mira, yo escribí para Inclusión del Río más 20, ese pequeño librito, Sustentabilidad, lo que es y lo que no es. Y me recogí unos datos sobre la población, incluso sobre, uno tiene aquí la bomba de la superpoblación. Ahí dice, para mirar los datos, la humanidad se demoró 1.600 años para alcanzar la cifra de 600 millones de personas. En 1750 éramos 791 millones. 1802 alcanzamos por la primera vez 1.000 millones de personas. En 1927 éramos ya 2.000 millones. En 1961, 3.000 millones. En 1974, 4.000 millones. 1987, 5.000 millones. 1999, 6.000 millones. Y por fin en 2011, 7.000 millones. En 2025, si no llega el calentamiento abrupto que puede poner fin a la especie, vamos a llegar a 8.000 millones. Y en 2050 a 9.000 millones. Y en 2070, 10.000 millones. Mira, hay una teoría entre grupos de biólogos italianos que a mí me impresionó mucho. Es todo un equipo que habla de una experiencia curiosa de la cápsula Petri, que son dos trozos de vidrio que ponen nutrientes y bacterias. Y las bacterias viven ahí. Cuando las bacterias presienten que la alimentación va a acabarse, se multiplican de una forma espantosa y de repente todas mueren al mismo tiempo. Entonces ellos dicen, esa curva populacional hace que la Tierra entera sea una cápsula Petri que va apuntando en la dirección del fin de la especie, como ley biológica. Y ahí afirma ellos eso, que no es algo que vamos a producir nosotros desde la creación de la naturaleza, calentamiento, que es la lógica del sistema vida. Cuando llega a un nivel crítico de superpoblación, se autoextermina. Así lo dice también Stephen Hawking en su último libro, donde renuncia a la pretensión de descubrir la fórmula única mediante la cual Dios creó el mundo. Se dio cuenta que eso es imposible y es una tontería. Pero dice, la superpoblación humana va a llegar a un punto que nos vamos a destruir todos. Entonces yo tengo miedo que eso puede ser verdad, ¿sabes? Puede ser verdad. Entonces yo voy distribuyendo ya la extrema-unción por todas las partes. Pero yo quería volver, y ese es un problema, digamos, aparte, y es grave, hay que pensarlo. Y aparte de eso también los mecanismos de producción de alimentos para toda la población. No solamente para los humanos, para la comunidad de vida. Porque los animales, los bosques, los otros demás seres necesitan alimentarse. Pero estamos destruyendo la base físico-química de la reproducción de la vida. Y por eso de la alimentación.
Es un problema que hay que pensarlo juntos. Pero los problemas que se han suscitado aquí son tantos y tan graves que yo me pongo tonto, estoy un poco borracho. No por haber bebido un buen vino antes, sino porque efectivamente son realidades para las cuales, o fenómenos, emergencias, yo diría, en términos de la evolución, son emergencias tantas y tan complejas para las cuales no tenemos una fórmula, no tenemos un paradigma. Y a veces son tan contradictorias que uno se da cuenta que estamos dentro de un proceso de caos, y ahora caos destructivo, porque el caos tiene dos dimensiones. Empieza por ser destructivo, entonces todo lo que nos cuenta, que es accesorio, que se ha añadido a lo largo de la historia, va cayendo, hasta quedarse miollo. Y ahí el caos empieza a ser creativo. Crea órdenes que que son inteligibles, porque vivimos órdenes absolutamente irracionales. La razón ahora moderna es una razón enloquecida, absolutamente irracional, porque estamos viviendo en la economía, en la educación, y también en las religiones, que están todas enfermas, y sin excepción también el cristianismo, enfermas de fundamentalismo. Entonces, es difícil para nosotros entender el fenómeno. Yo me acuerdo una charla cuando era asesor ahí de Escoto, de Miguel de Escoto en la ONU, y trabajábamos con Stiglitz, que es el gran premio Nobel de la economía, y uno que piensa un poco la realidad en términos filosóficos, no solamente económicos. Él decía, posiblemente el legado más importante de esta crisis será la humanidad decidir qué tipo de tierra quiere tener y cómo habitar en ella. Pero no sabemos cómo vamos a llegar a esto. Posiblemente con mucho sacrificio, con muchas pérdidas, pero vamos a llegar a una manera diferente de habitar el planeta, manera posiblemente muy sencilla, con una capacidad de autolimitación muy fuerte, con sentido de justa medida, con una sabiduría existencial de poder incorporar a todos y sin excluirlos, y una sobriedad compartida. Cosa que no existe en esta cultura. Es la cultura de la hibris, del exceso en todos los puntos. Entonces, para llegar a eso, yo creo un poco en la frase de Hegel, en su último libro, muy malo sobre la filosofía de la historia, porque habla mal de América Latina. Y dice que los indígenas tenían que ser dominados por los europeos, porque era la única manera de acceder al reino del espíritu. Por eso tenían que ser sometidos. Pero la última frase del libro es interesante, dice lo siguiente, que intentó analizar las culturas conocidas, que el ser humano aprende de la historia, que no aprende nada de la historia, pero aprende todo el sufrimiento. Aprende todo el sufrimiento. Yo prefiero San Agustín, en su autobiografía, que dice, tenemos dos escuelas donde aprendemos mucho. Primero es el sufrimiento, que nos da duras lecciones, pero aprendemos mucho más del amor, porque lo que hacemos nosotros, los sacrificios y renuncias, incluso mentiras, para estar junto a la persona amada, nos transformamos. Entonces yo creo que es por el amor, por el sufrimiento, que vamos a llegar a una nueva civilización. Yo escribí aquí, perdona que lo diga porque alguien puede querer profundizar eso. Yo trabajé más largo eso de la crisis, no DVD, se dice DVD o DVD. Crisis
una exposición más larga, que va un poco en esa línea, diciendo que vamos a superar la crisis, tal vez en la línea de lo que la cultura andina nos está apuntando, de los quichuas y mayas, especialmente los quichuas, de la categoría del bien vivir, que es una categoría del equilibrio, de la integración de todas las personas, seres, naturaleza, el sumak kavsai, el bien vivir, que es ahora una utopía, no es realizable inmediatamente, pero es una utopía necesaria, en el sentido que ella lleva la posibilidad de su realización dadas las condiciones críticas de la humanidad, cuando efectivamente está en el corazón de la crisis. Y ahí entonces una perspectiva más de la gobernanza global, de una perspectiva de salvar la tierra como casa común, nuestra civilización, la especie humana. Tenemos que aprender a vivir ese bien vivir que no es nuestra calidad de vida. Que para que unos tengan una buena calidad de vida, millones tienen que tener mala calidad de vida. El bien vivir es al revés. Que todos tienen lo suficiente y lo decente para todos, junto con los demás seres de la naturaleza, integrados con una profunda dimensión de respeto, de unción, de religiosidad, de espiritualidad, no tanto religiosidad. Y que eso puede permitir la subsistencia del ser humano. ¿Quién es el ser humano? No lo sabemos. Pero lo intuimos desde siempre. Que es alguien, que es un proyecto infinito, que no se acalma, no se tranquiliza mientras no encuentra un objeto adecuado a su deseo infinito. Para mí el texto que más me convenció sobre todo esto son 2 capítulos de Sartre sobre el ser y la nada, donde él describe fenomenológicamente ese deseo infinito del ser humano, pero es un deseo sin objeto, por eso es absurdo. Y todas las tradiciones humanísticas y religiosas dicen, tenemos ese deseo infinito porque hay un polo, hay un imán allá que nos atrae, y por eso hay una correspondencia entre ese sueño hacia el absoluto, en la línea de Ernst Bloch, de esa utopía absoluta, porque ahí está el polo que nos atrae. Y él cita a San Agustín, pero lo rechaza y dice, yo opto por el absurdo. La existencia humana es absurda, tiene ese deseo no tiene objeto. Pero San Agustín, que pasó por la misma experiencia, yo lo citaba que esta mañana, pido perdón que lo repita, porque él empieza su testimonio diciendo, oh belleza eterna, infinita, tarde te conocí. Tú estabas afuera, yo te buscaba dentro. Tú estabas dentro, yo te buscaba afuera. Y tú me llamabas por todas las partes y yo no te escuchaba. Pero llega el momento en que finalmente te encontré y mi corazón se ha calmado y reposado. Entonces yo creo que ahí hay una adecuación, que es el testimonio de todos los caminos espirituales y religiosos. Posiblemente la futura civilización va a caminar por esa dirección. Sí tendremos futuro, tendremos futuro.